Vamos con el concepto, el cálculo, el número que denominamos rango intercuartílico. Veíamos en el vídeo anterior, en el concepto anterior, el concepto de rango, que era la diferencia entre el máximo de la muestra menos el mínimo de la muestra. Bueno, pues el rango intercuartílico también os lo anticipaba en el vídeo anterior. El rango intercuartílico es el valor del tercer cuartil menos el valor del primer cuartil. O sea, hemos visto qué es el tercer cuartil, aquel valor que, ordenada la muestra de menor a mayor, crea dos grupos, uno del 75% por debajo y otro grupo de valores que representan el 25% por encima de este valor de tercer cuartil. Y el primer cuartil era lo mismo, pero con el 25 hacia la izquierda y el 75 a la derecha. Acordaos, por ejemplo, esta muestra, que está desordenada, ahora la ordenamos y encontramos que el primer cuartil es 2, porque tenemos que situarnos en esta posición para tener el 25 a la izquierda y el 75 a la derecha, y el tercer cuartil es 7, porque es el promedio de 5 y 9, porque si me sitúo entre estos dos valores, tengo un 75% a la izquierda y un 25% a la derecha. A veces el primer cuartil lo veréis simbolizado como Q1 y el tercer cuartil como Q3. Por lo tanto, el intercuartil rango os lo he puesto en la versión que veréis más frecuentemente en los artículos, con el orden, digamos, de palabras ingleses. Nosotros le llamamos rango intercuartílico. Los ingleses le llaman intercuartil rank, que es la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Es un rango, pero, como dice su nombre, intercuartílico. Porque los cuartiles, en realidad, los cuartiles fundamentales son el tercero y el primero. Ya sabéis que a veces se le llama cuartil superior al tercero y cuartil inferior. Por lo tanto, si hay un superior y un inferior es porque fundamentalmente son dos cuartiles los que se manejan. Porque el segundo cuartil, que sería la mediana, nunca le llamamos segundo cuartil, le llamamos la mediana. Que en esta muestra sería 4 la mediana. ¿De acuerdo? Bien. Pues ya está. Esto es el rango intercuartílico. Entonces, ahora, ya que hemos visto la media, hemos visto el rango intercuartílico, el primer cuartil, el tercer cuartil, la mediana. Voy a enseñaros un gráfico que la mayor parte de softwares calculan. Es un gráfico que, bueno, en algunos artículos lo veréis, en algunos estudios lo veréis. En los artículos nuestros 13 artículos no aparece en ningún caso, pero es un gráfico interesante, muy interesante, que a los estadísticos nos gusta mucho, porque de una atacada dan mucha información, da mucha información, y os lo voy a explicar. Es un gráfico, el boxplot, el gráfico de caja, se podría traducir, que resume muchos de los números vistos hasta ahora. Ejemplo, esta muestra de aquí. Vamos a ver. El mínimo es 1. Ya está ordenada. El máximo es 11. El rango, por lo tanto, sería 10. 11 menos 10. Menos 1, perdón. 10. 11 menos 1, 10. La media, 5. Si sumáis, 4, 9, 20, dividido por 4, 5. La media es 5. La mediana, 4. Fijaos que como está la muestra ordenada, si me sitúo aquí, tengo que la mediana, el valor que separa en dos mitades exactamente iguales, es el 4. Primer cuartil, 2. Me sitúo aquí y tengo que el primer cuartil es 2. Y tercer cuartil es 8, porque me tengo que situar aquí, y la media de 11 más 5, 11 y 5, la media es 8, porque si sumo es 16 dividido por 2, 8, ¿vale? Y el rango intercuartílico, el intercuartil rank, sería 6, porque es 8 menos 2. Pues esto es el boxplot. Fijaos, el boxplot, que a veces en
se le traduce en castellano como gráfico de caja, pero veis que hay una caja, y bigotes, porque hay un bigotito, ¿no? Es como un bigote esto, ¿eh? Bien, la caja tiene la siguiente estructura. Se dibuja sobre la recta real, con la referencia a la recta real, para ver dónde estamos situados, para ver una referencia, y fijaros que se empieza el bigotito por la izquierda en el mínimo y acaba en el máximo. Por tanto, tenemos el mínimo y el máximo. Después, el primer cuartil, empieza la caja, ¿veis? En el 2, empieza la caja. ¿Dónde termina la caja? En el tercer cuartil, en el 8, ¿veis? O sea, la caja es la distancia que hay entre primer y tercer cuartil. Por lo tanto, ya tenemos, fijaros, el rango es esta distancia, de aquí a aquí, y el rango intercuartílico es esta distancia, de aquí a aquí. ¿Vale? Mediana, una rayita por dentro de la caja, que no os olvidéis, podría estar aquí, y la mediana podría también estar aquí, o aquí, obviamente no en los dos lados. Obviamente también podría estar la caja comprimida como si fuera un acordeón, dependiendo de los valores. Es extraño, sería extraño, tendríamos que tener una muestra con muchos valores iguales, pero podría darse, se pueden dar boxplots muy raros. Pero fijaos que tenemos aquí la mediana y se suele escribir un puntito, un asterisco, alguna marca de dónde está la media, que es 5, ¿veis? Por lo tanto, fijaros, este gráfico, el boxplot, me da una información gráfica inmediata, muy intuitiva, de todos estos números. Es un resumen fantástico de todos estos números. Mínimo, máximo, rango, primer cuartil, tercer cuartil, rango intercuartílico, mediana, media. ¿Veis? Es un gráfico muy interesante, muy valorado por los estadísticos. Y veréis en algunos artículos la presencia del boxplot. Lo que ocurre es que precisamente en los 13 que yo he elegido no aparece en ningún caso. También muchas veces los artículos, pensad que se economiza el espacio. Tú no puedes poner más de a lo mejor de un número de palabras determinado, cada revista tiene sus normas. No puedes poner muchos gráficos, muchas tablas, tienes que comprimir, entonces muchas veces no se pone. Bueno, acordaos de nuestra base de datos, la recupero. Nuestra base de datos, hay una serie de pacientes, hay dos tratamientos, tratamiento 0, 20 pacientes tratados con el tratamiento 0, 20 con el tratamiento 1, que pueden ser dos cirugías diferentes, dos fármacos diferentes, dos formas de recuperación diferentes de pacientes que han pasado una determinada patología. Da igual, es una base ficticia, pero que nos va a servir a lo largo del curso para ir viendo cómo se calcula a partir de los datos que tiene el científico los números que encontramos después en las tablas. Obviamente en los artículos nunca veremos esto, pero es esto lo que han utilizado los científicos para calcular las cosas que vemos en los artículos. ¿De acuerdo? Bien, pues bueno, antes voy antes a ver una cosa que ya hemos visto, muchas veces en vídeos anteriores, os lo he introducido ya algunas veces. Este es el rango intercuartílico. La diferencia entre este valor y este valor. Como os decía en el vídeo anterior, en lugar de poner la diferencia que sería el rango intercuartílico, acordaos, esto es el primer cuartil y esto es el tercer cuartil. Primer cuartil, tercer cuartil. El rango intercuartílico en sentido estricto, como os lo he definido hace un momento, el rango intercuartílico es la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Si yo estoy diciendo que esto es el primer cuartil y esto es el tercer cuartil, en realidad esto no es el rango intercuartílico, pero está el rango intercuartílico. Basta restar este valor menos este.
Pero se opta, aunque se diga, y esto es una tradición, aunque se diga rango intercuartílico, se pone el primer y el tercer cuartil con un guioncito. Se podría poner primer cuartil Q3 menos Q1, perdón, guión Q3. Sí, porque en realidad es lo que es. Q1, cuartil primero, primer cuartil, tercer cuartil. Es lo que es. Pero se pone rango intercuartil. Y si me preguntáis por qué, bueno, posiblemente por tradición, porque se hace así, pero en realidad no es el rango intercuartil. Yo aquí no tengo el rango intercuartil, lo tengo que calcular, lo tengo que restar para tenerlo. Pero es verdad que está muy bien que en lugar de poner propiamente el rango intercuartílico, que sería la resta, digamos que sería 8,4, si no calculo mal, el rango intercuartílico. 8,4 años. Si yo tuviera aquí un 8,4, realmente en lugar de estos dos números y el guión, tendría realmente el rango intercuartílico. Pero tendría menos información, porque dando el primer y el tercer cuartil, como ahora estamos viendo, fijaros, como ahora estamos viendo, me está dando, fijaros, la mediana y me está dando el primer y el tercer cuartil, que de hecho me está dando el rango intercuartílico, basta restarlo. Me está dando la caja, la forma de la caja del boxplot. Me está dando este valor y este valor. Y por lo tanto me da una información muy valiosa. Obviamente me diréis, hombre, no te está dando el mínimo y el máximo. Es verdad. Es verdad. Os decía en el vídeo anterior que podría ser que nos dieran la mediana. En algún caso yo lo he visto. No es extraordinariamente frecuente, pero es frecuente a veces. Que te den la mediana y no el primer y tercer cuartil, sino el mínimo, perdón, y el máximo. O sea, el rango. Obviamente, si te dieran el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el máximo, sería mucho mejor, obviamente. Sería un resumen más completo de cómo está organizada la muestra. Pero no es así. Entonces, bueno, yo nunca lo he visto, que te den los 5 valores. El mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el máximo. Pero estaría bien. De hecho, se podría dar el boxplot de el boxplot de pero obviamente sería demasiado gráfico y hay que ahorrar. Como os digo, en los artículos se intenta economizar espacio o cantidad de información. Bueno, yo todo esto lo explico para que sepáis localizar nuestros conceptos. Por un lado, que lo sepáis entender qué estamos haciendo, y después que lo sepáis localizar en los artículos, lo sepáis detectar y que sepáis interpretar la información que se nos está dando. ¿Bien? Bien, podríamos ir más, pero ya hemos visto, por ejemplo, en el último artículo, que también me gusta mucho, ya lo habéis visto, que aparece tanto la mediana y el rango intercuartílico aquí, ¿veis? Como la media y la desviación estándar, que todavía hemos de ver. La desviación estándar es un concepto que todavía no hemos visto en este curso. Bueno, pues ya veis la información que nos está dando. La mediana, primer cuartil, tercer cuartil, pero en realidad me están dando el rango intercuartílico, que sería 4 en este caso. Aquí el rango intercuartílico sería 2, pero me dan el primer y el tercer cuartil. Aquí el rango intercuartílico propiamente dicho sería 3, 10 menos 7, 3, pero me dan el primer y el tercer cuartil. Aquí el rango intercuartílico sería 1. Volvamos a nuestra base de datos, como hemos dicho. Cojamos, por ejemplo, la edad, que es esta variable. ¿Vale? Tengo el grupo de tratamiento 0 y el grupo de tratamiento 1. También podría mirarme ahora, en lugar de tratamiento 0 y tratamiento 1, los que han muerto, un 1, y los que no han muerto durante el primer año. ¿De acuerdo? También lo podría hacer. ¿Qué edad tienen? ¿Qué creatinina tienen? Todo esto lo iremos viendo. Ahí la posibilidad de calcular cosas es enorme. ¿Vale? Ahora, lo que yo he hecho aquí para que lo veáis
es la variable edad, y lo he hecho con un software estadístico, y he calculado lo siguiente. Fijaros, toda información que la mayoría la conocemos. La desviación estándar no. La he calculado, pero todavía no la hemos visto. Ya lo hablaremos. Pero fijaros que todo lo demás sí. Fijaros, yo tengo un total de 40 pacientes. Este es el total. Y al mismo tiempo tengo 20 pacientes tratados con el tratamiento 0 y 20 tratados con el tratamiento 1. Ya lo sabemos. Bueno, pues aquí tenemos el promedio, la media, también ya es el sinónimo, tiene el sinónimo de promedio, promedio y media es lo mismo en castellano. La mediana, que ya conocemos, el mínimo, el máximo, el rango, el cuartil inferior y el cuartil superior. Aquí no, lo que no he puesto es el rango intercuartílico, pero bueno, bastaría restar 70 menos 41, por ejemplo, en este grupo, o el 69 menos 44 nos daría el rango intercuartílico. No lo he puesto, pero es igual. Es una opción que la tengo, pero no, ya ahora os lo estoy comentando, pues ya está. No, es un cálculo fácil, tendría aquí una columna más con el rango intercuartílico. Bien, pero mirad, aquí tenemos el boxplot del grupo 0, del grupo de tratamiento 0 y el boxplot de tratamiento 1. Ya lo veis. Aquí le llama gráfico de caja y bigotes en la traducción. Aquí tenemos la referencia de las edades y fijaros, tenemos por ejemplo el grupo 1, que es este de aquí, tiene el mínimo en 39 y el máximo en 81. ¿Vale? Estaría por aquí. ¿De acuerdo? Hay saltos, cada rayita son 2 años. Por tanto, aquí tenemos un 81. El grupo 0, el máximo 78. ¿Vale? Que estaría aquí. 42 es el mínimo. ¿Vale? Y aquí tenemos el primer cuartil del grupo 0, el tercer cuartil, la mediana. La media, veis que aquí es un signo más en rojo. La mediana, un signo más en rojo, la media. ¿Veis? Tenemos una representación que no son, ¿veis? Los dos grupos no son exactamente iguales, pero muy importante, fijaros, ya que estamos en el rango intercuartílico. De aquí a aquí hay un 25% de pacientes. De aquí a aquí, otro 25%. De aquí a aquí, otro 25%. De aquí a aquí, otro 25%. Y estos siempre son 4 cuartos. 4 cuartos. Os decía, creo que en un vídeo anterior, si yo estoy con 4 amigos cenando y hemos dividido una pizza en 4 trozos iguales y cada uno se come un cuarto y uno se lo come muy rápido porque no está hablando y el otro va muy lentamente porque habla mucho en este encuentro, ¿no? Y va muy lento y se acaba la pizza en media hora y el otro se lo ha comido en 3 minutos, ¿no? ¿Se han comido distinta cantidad de pizza? No. Se han comido la misma pizza, pero con un ritmo diferente. Aquí lo mismo. Muy importante porque la gente a veces esto lo confunde. De aquí a aquí hay la misma cantidad, hay el 25% de individuos. De aquí a aquí también. De aquí a aquí, que es muy largo, también. De aquí a aquí también. ¿Qué quiere decir que esto es muy estrecho? Pues que hay mucha gente joven en este grupo, o relativamente joven, ¿veis? Y de aquí a aquí, también bastante estrecho. Cambio de aquí a aquí, digamos que hay pocos, entre 47 años, ¿no? 47 y algo, que es la mediana, 47 y medio. Y el tercer cuartil, que en el grupo 1 es, tercer cuartil es 70. Hay, digamos, está muy dispersos los valores. Hay 25%, porque son 25%, porque es un cuarto, pero están como muy expandidos, muy separados. Pero esto es un 25%. Esto podemos intentarlo mirar. Mirad, vamos a ver. Grupo 1, lo vamos a detectar. El grupo 1, edades.
Mirad, fijaros, 39 años, 40, 37, 42, 41, 39, 41. ¿Veis? Hay muchos, 34. Hay un grupo bastante amplio. No, perdón, esto no es la edad. Estaba haciendo el SF36. Perdón. Vamos aquí. Grupo 1, esto es la edad. 41 años, 39, 41, 40, 40, 43. ¿Veis? Hay muchos, cosa que aquí no ocurre tanto. En este grupo es un grupo de que no hay una abundancia muy grande de edades de 40 y poco, de 30 y bastante. ¿Veis? Aquí tengo un 42, correcto, un 43. Este 44 ya es del grupo 1. Pero veis que no hay muchos. En cambio aquí tengo muchos, ¿veis? Tengo un 40, un 41, un 39, un 41, un 40, un 40, 43. Esto es lo que está reflejando esto que os digo. Que aquí tengo... Bueno, esto desde un punto de vista, digamos, de estudio, podríamos decir, bueno, esta gente, los que han sido tratados con el grupo 1, bueno, a ver, la media es un poco más baja de edades, 54,75, y encima el reparto es bastante desigual, porque hay bastantes jóvenes, y aquí no hay tantos de muy jóvenes, digamos, relativamente. Bueno, esto sería una pequeña crítica, sé que podría decir, bueno, es que responden mejor porque, ya veréis, el tratamiento 1 responden mejor. ¿Es por culpa de que son más jóvenes? Bueno, todo esto ya hablaremos, ya hablaremos. Pero en todo caso, sería un primer inconveniente que podríamos poner, ¿no? De que la distribución de edad no ha sido perfecta. Normalmente en los estudios, en los ensayos clínicos, cuando se hacen estudios de este tipo, se aleatoriza. No hemos precisado si es un ensayo clínico aleatorizado, que quiere decir que los que reciben el tratamiento 0 y los que reciben el tratamiento 1 han sido sorteados, o es un medicamento, dos medicamentos, y también se dan al azar. No vamos a entrar en este detalle técnico de la forma que se ha trabajado, pero lo que parece claramente que se desprende de lo que estamos viendo es de que el grupo 1 tiene unos cuantos pacientes relativamente jóvenes, bastante jóvenes, comparado con el grupo 0, con el grupo del tratamiento 0. Y esto lo podemos detectar, en este caso, viendo el box plot. ¿Veis? En cambio, fijaros que el grupo 1, en este margen de edades, hay como mucha dispersión. Hay este 25% que va de 47 y algo a 70, digamos, tienen muchas diferencias de edad. Hay unas grandes diferencias de edad. Esto es muy importante que lo entendáis bien, porque no es fácil. Yo, por mi experiencia, hay gente que confunde, que dice, aquí hay muchos. No, aquí hay la misma cantidad de individuos que hay aquí, porque es un 25%. Y que aquí estamos dividiendo en 4 cuartos. Esto es lo que hace el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el máximo. Mínimo, primer cuartil, mediana, tercer cuartil y máximo. Dividir en 4 trozos, como la pizza, en 4 trozos idénticos. ¿De acuerdo? Después, si está más compacto es porque hay muchos individuos que son muy iguales aquí. Aquí estos 25% de individuos son muy diferentes entre ellos, de edades. Estos son todos muy iguales de edades. Y esto es lo que nos está, la información que nos está transmitiendo. Por un lado el box plot, que es muy gráfico, pero después el primer cuartil, el tercer cuartil, la mediana. ¿De acuerdo? Perfecto, pues vamos avanzando, vamos avanzando. Ya hemos visto bastantes conceptos. La media, la proporción, la mediana,
el primer cuartil, el tercer cuartil, el rango intercuartílico. ¿De acuerdo? Pues seguiremos. Muchas gracias.